Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en uno más de nuestros webinars en South Pole, donde tratamos de compartir algo de nuestra experiencia. En un momento más le platicaremos acerca de nuestro excelente grupo de panelistas del día de hoy. El día de hoy también tengo el gusto más bien de fungir como moderador en la sesión, pero pues el tema principal que vamos a tratar el día de hoy es sobre el financiamiento de la acción climática buscando llegar al net cero, ¿no? Este famoso net cero que se ha vuelto justo, más allá que un buzzword o una palabra muy popular en los tiempos recientes, pues es básicamente es un objetivo global en el que no podemos fallar a nivel global, ¿no? Entonces, es algo muy importante a tratar y queremos tratar de desmenuzar el tema de una manera que sea entendible y más accesible para todos, por lo cual nos va a apoyar. Y si quieren, nos vamos moviendo a la siguiente slide, por favor, Adri, para ver un poco más de la agenda. Muchísimas gracias. Bueno, igual y como un comentario muy rápido, por el momento todos al unirse están en modo silencio, pero pueden dejarnos sus preguntas, por favor. Hay una sección de preguntas y respuestas. Y al final, por supuesto, nos encantará tomar todas estas preguntas para que pues, nuestros panelistas puedan ayudarnos a responder y dar luz sobre algunas de estas inquietudes que tengan. Como la agenda de hoy, además, por supuesto, de una pequeñísima introducción del por qué podemos comentarles más acerca de esta temática como parte del equipo de Southpol, pues también vamos a compartirles primero, hablar un poquito con Alejandra Ramírez, acerca de cómo es que podemos empezar a ejecutar acción climática hoy para llegar hacia el net cero mañana. Y también, obviamente, buscando que el mañana sea lo más antes posible. Después de eso, si podemos regresar un segundito más, por favor, a la slide de la agenda. También vamos a hablar junto con Lilia acerca de lo que es el financiamiento climático. Vamos a hablar más de los certificados de carbono que tienen diferentes denominaciones a lo largo de la región. Ella nos platicará igual un poquito más al respecto de sus impresiones. También aquellos que son parte de los principios de la integridad de los certificados y muchas otras cosas que son interesantes y muy relevantes, especialmente en un mundo que cada vez se vuelve más interesado sobre el financiamiento climático a través de los mercados de carbono. De pronto hay diferentes opiniones al respecto del instrumento, pero creo que es muy importante lo que nos va a compartir Lilia acerca de cómo efectivamente este es un instrumento que lo que busca es catalizar acción climática desde el día de hoy. Y bueno, ella nos dará sus perspectivas también participando, siendo una de las, digamos, una de las personas que dentro del mercado voluntario en la región, pues tiene un papel también muy activo y seguramente la han visto en muchos lugares. Y también, bueno, cerraremos con un caso de estudio práctico, porque al final creo que es muy importante no perder de vista que detrás de un instrumento de financiación, que son los certificados de carbono, hay mucho impacto detrás de ello. Por eso hablaremos de los impactos en la naturaleza, las personas y el planeta, para lo cual nuestro querido colega Marco Prado es quien nos dará más detalles acerca de uno de nuestros proyectos en Predio Putumayo, acerca de, pues, qué es al comprar un certificado y al participar en un mercado voluntario, ¿qué es lo que estamos logrando con este tipo de financiamiento? De nuevo, al final no es tanto el instrumento, sino lo que se llega a financiar y qué es el impacto que logramos al tener una interacción y colaboración en este tipo de proyectos. Así que, siguiente slide, por favor. Hablando muy brevemente acerca de por qué estamos nosotros organizando este webinar para todos y todas ustedes. Pues bueno, nosotros en Southport ya tenemos, fuimos fundados ya en 2006. Estamos pues rápidamente acercándonos a los 20 años de historia, pero por el momento tenemos 17 años de experiencia en diferentes soluciones de sostenibilidad. El equipo ha crecido de una forma muy potente en diferentes partes del mundo. Ahora mismo tenemos nuestra sede está en Suiza, sin embargo tenemos presencia en 30 oficinas alrededor del mundo. Somos más de 1000 expertos a lo largo del mundo. Y bueno, estamos trabajando y digamos, originalmente empezamos a trabajar como desarrolladores de proyectos. De hecho, si quieren podemos ir a la siguiente slide, donde hemos tenido la fortuna de trabajar en más de 1000 proyectos de diferente naturaleza, tanto de consultoría, pero también, por supuesto, proyectos de diferentes tipos de certificados, por supuesto, proyectos de carbono, por ejemplo. Este es un poco del mapa de cómo hemos ido creciendo alrededor del mundo.
justo en Latinoamérica y el Caribe lo que tenemos es presencia en muchos más países, pero tenemos oficina en Medellín, en Bogotá, con un equipo muy grande y con muchísima experiencia, y también el equipo de la ciudad que está basado en la Ciudad de México, quienes trabajamos, por supuesto, en la identificación de algunos tipos de proyectos, pero también en proyectos de consultoría. Entonces, pues bueno, tenemos presencia a lo largo de la región y estamos trabajando con clientes y proyectos de toda la región de igual manera. Siguiente slide, por favor. Y bueno, ya había mencionado un poco sobre esto. Tenemos 17 años de experiencia, más de 1000 proyectos, y tal vez es importante mencionar de nuevo que el impacto de nuestros proyectos está llegando, al ser un equipo tan global, nosotros tenemos una colaboración en la cual de pronto nuestro talento latinoamericano llega a proyectos en otras partes del mundo, y de igual manera el talento de otras regiones nos apoya a desarrollar proyectos en nuestra región. Entonces es una colaboración global en la cual lo que buscamos es maximizar el impacto de lo que hacemos dentro de Southpol. Siguiente slide, por favor. Y bueno, como tendrán mucha oportunidad de platicar con ellos y de conocerlos en mayor detalle, bueno, nada más me permito mencionar que nuestros expertos incluyen a Alejandra Ramírez, que es una de nuestras colegas consultora gerente en estrategia climática corporativa para la región de Latinoamérica y el Caribe. También tenemos a Lilia Suárez, que es Senior Business Development and Key Account Management Manager para Latinoamérica y el Caribe. Y también tenemos a Marco Prado, que es especialista senior en proyectos justo para la misma región de Latinoamérica y el Caribe. Siguiente slide, por favor. Y bueno, ya para no seguirlos aburriendo yo con esta introducción larguísima, mejor entramos en contenido, entramos en materia, y le cedo la palabra a Alejandra, que nos va a hablar de acción climática hoy para llegar al net zero mañana. Muchas gracias, Miguel, y buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde están ubicados, a todos y a todas. Sí, como les comentaba Miguel, justamente en esta sección vamos a hablar un poco más sobre Net Zero. Más que nada, primero definir a qué nos referimos con Net Zero. De ahí mi idea es pasar a pues, entender por qué es importante que lleguemos todos al Net Zero el día de mañana, en dónde estamos ahorita parados hacia este objetivo. También el papel que juega el financiamiento climático dentro del camino, la trayectoria hacia Net Zero, y finalmente cómo es que las empresas pueden ir siguiendo los diferentes pasos para alcanzar este objetivo Net Zero. Adri, si quieres, vamos a la siguiente. Listo. Entonces, seguramente han escuchado ya muchísimas definiciones a lo largo de los años. Nosotros vamos a, pues, básicamente apegarnos a la definición de la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia, o mejor conocida como SBTI, en el cual el Net Zero no se define tanto como un hito que se alcanza, una meta que se alcanza y ya está, sino es como más que nada como un estado al que se llega y que se debe mantener una vez alcanzado. Y la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia define que para llegar a este estado de Net Zero hay que seguir 4 pasos. El primer paso consiste en establecer objetivos basados en ciencia, es decir, objetivos de reducción de emisiones alineados con una trayectoria de 1.5 grados, y estos objetivos deben ser alcanzados a corto plazo, es decir, en un plazo de entre 5 y 10 años. Ya una vez teniendo este objetivo, el siguiente paso es establecer un objetivo a largo plazo. Este objetivo debe ser alcanzado a más tardar el 2050, y la idea es que para este punto se lleve a las emisiones a un nivel residual. ¿Y a qué nos referimos con nivel residual? Es a que sean emisiones prácticamente cero, muy cercanas a cero. Esto se define dependiendo del sector, y la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia define justamente la ruta y el porcentaje de emisiones que debe de reducir cada empresa dependiendo del sector al que pertenece. Como tercer paso también, la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia, la SBTI,
sugiere y recomienda a las empresas que en esta transición hacia el net zero, es decir, hacia que se alcancen sus objetivos a largo plazo, las empresas deben de tratar también de tomar medidas para mitigar las emisiones y financiar las remociones fuera de sus cadenas de valor, conocido también como mitigación más allá de la cadena de valor. Esto puede ser, por ejemplo, actividades que ya sea eviten o reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero o actividades que, por ejemplo, remuevan o capturen y almacenen gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y finalmente, una vez que se ha alcanzado este objetivo a largo plazo, que se llevó a las emisiones a un nivel residual, el paso restante es la neutralización de las emisiones, es decir, contrarrestar estas emisiones residuales mediante la remoción y el almacenamiento permanente, y aquí es muy importante la palabra permanente del carbono en la atmósfera. Si quieres, Adri, vamos a la slide siguiente. Y bueno, ¿por qué es importante que todos lleguemos al net zero, no todo el planeta llegue a estas metas? Creo que ya estamos viendo mucho de los efectos, desafortunadamente, del cambio climático, demasiados incendios, inundaciones en diversas partes del mundo, y pues la ciencia ha sido muy clara, ¿no? Si nosotros queremos evitar los impactos más severos del cambio climático en el ser humano y también en el resto de los seres vivos, es muy importante mantener el aumento de la temperatura por debajo de estos 1.5 grados. Para tener una buena posibilidad de lograrlo, el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ha señalado que es necesario que para el 2030 se reduzcan las emisiones globales a la mitad y que las emisiones después se llegue a un estado de net zero para el 2050. Ahora, si quieres, Adri, vamos a la siguiente. Y bueno, quizá nos preguntaremos si cómo vamos, en dónde estamos ahora hacia esta meta. De acuerdo con el termómetro del Climate Action Tracker, que salió la última versión en el 2022 del año pasado, en este momento nos encontramos en un aumento de 1.2 grados Celsius de calentamiento. Incluso bajo los escenarios más optimistas, es decir, que todos los objetivos que se han anunciado, ya sea objetivos net zero, NDCs, estrategias a largo plazo, no se estaría llegando al escenario deseado, estaríamos llegando a una temperatura de 1.8 grados. Incluso también en el peor de los, más bien, disculpen, de acuerdo a cómo estamos ahorita en este momento, estaríamos llegando a 2.7 grados con las políticas actuales. Es decir, esto nos hace ver que hay una brecha muy importante entre a dónde tenemos que llegar y hacia más bien a dónde nos estamos dirigiendo en este momento, que es más hacia una ruta de 2.7 grados centígrados. Entonces, si quieres, Adri, vamos a la siguiente y pues de aquí es un poco justo lo que mencionaba Miguel, ¿no? La importancia de actuar hoy. Justamente empezar a actuar hoy para llegar al net zero mañana, ¿no? Por un lado, sí es muy importante que los gobiernos fortalezcan sus NDCs, que empiecen a implementar políticas, planes y leyes para que se vayan alcanzando esos objetivos, pero también por otro lado es igual de importante el papel que juegan las empresas para justamente llegar a, por un lado, establecer objetivos net zero, llegar a ese estado de net zero y que ellos vayan, o las empresas vayan reduciendo las emisiones dentro de su cadena de valor. Sin embargo, también el que las empresas establezcan objetivos net zero ayuda muchísimo, pero no es, de momento no es suficiente. Y esto es por dos razones principales. La primera es que un número, una cantidad significativa de emisiones se están produciendo fuera de las cadenas de valor de las empresas. Es decir, que los objetivos basados en ciencia como tal no están abordando estas emisiones. Y la otra razón es que si bien los SBTs nos dicen cuánto es que una empresa, bueno, en general todas las empresas tienen que reducir para que el día de mañana no rebasemos este umbral de 1.5 grados,
la realidad es que, aunque sí muchas empresas se empiezan a comprometer y cada vez más empresas tienen objetivos net zero, muchas de ellas aún no lo han hecho, y igual y de las que tienen objetivos, muchos de esos objetivos no son lo suficientemente ambiciosos para justamente alinearnos a esta trayectoria de 1.5 grados. Considerando pues estos dos factores, es que pues justamente entra la importancia de la financiación de la acción climática y el rol que las empresas pueden jugar en apoyar, digamos, la mitigación justamente de estas emisiones que no están siendo abordadas por los SBTs. Y es por esto que también la SBTI en sus últimos informes, en su estándar Net Zero y en su última consulta que está sacando sobre el tema de mitigación más allá de la cadena de valor, pues menciona que las empresas justamente tienen un rol muy importante para apoyar proyectos que estén ocurriendo fuera de sus cadenas de valor, que igual y pudieran ser proyectos, por ejemplo, de conservación de bosques, con tal de lograr eliminar la deforestación para 2030, ampliar, por ejemplo, también proyectos de reforestación forestal en diferentes partes del mundo, y también empezar a apoyar en inversión de tecnologías de eliminación de carbono que nos van a ayudar en años posteriores justamente para alcanzar este objetivo net zero. Y bueno, básicamente creo que el mensaje clave que quiero que se lleven aquí es que sí el papel que tienen las empresas es muy importante. Primero, justamente actuando dentro de sus cadenas de valor, descarbonizando y llegando a esos objetivos net zero, pero también tienen un papel esencial apoyando a financiar la acción climática fuera de sus cadenas de valor, justamente para acelerar la transición hacia el net zero o las cero emisiones netas. Y nosotros desde South Pole podemos también apoyar a las empresas en esta trayectoria hacia el net zero, y los podemos apoyar en 5 áreas principales. Aquí por meramente práctica estamos mostrando el camino climático de manera lineal. Sin embargo, es importante recalcar que las actividades pueden pasar, ocurren en paralelo muchas veces, o no es que se siga este orden precisamente. Y también algo muy importante de mencionar es que es un proceso iterativo. Entonces, igual en alguna actividad se empieza a hacer y luego se tienen mejores datos o se tienen mejores metodologías y entonces se regresa a un paso anterior, ¿no? Entonces, nada más que también se queden con esto en mente. Y bueno, nosotros apoyamos a las empresas, en primer lugar, a entender dónde están parados, ayudándolos a medir la huella de carbono de sus organizaciones y también a entender los riesgos a los que están expuestos por el cambio climático. Ya sabiendo dónde están parados en este momento, el siguiente paso es justamente ayudarlos a ver a dónde deben de llegar, y es justamente, puede ser apoyándolos a establecer objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia, como son los SBTs, y también a trazar una hoja de ruta que defina los pasos que deben de ir siguiendo justamente para ir reduciendo estas emisiones. Y pues ya, digamos, el siguiente paso también nos podemos ayudar, que es como tal el ir implementando este plan, ¿no? Ir reduciendo su huella de carbono mediante, puede ser, aumentar la eficiencia energética en sus procesos, la adquisición de energía renovable, o también a descarbonizar sus cadenas de valor. Y un cuarto paso en el que también los apoyamos es justamente en el tema que pues estamos tratando en este webinar, que es justamente a financiar la acción climática, en el que los apoyamos justamente a seleccionar proyectos de carbono que sean afines y adecuados a los objetivos e intereses de la empresa. Y finalmente, aunque no es el último paso necesariamente, este también, como les decía, va ocurriendo de manera paralela. También apoyamos a las empresas a comunicar justamente estos avances y estos logros que están teniendo con sus partes interesadas, que pueden ser con sus clientes, sus inversionistas, proveedores y demás. Justamente ahora le voy a ceder la palabra a Lilia, quien nos va a platicar un poco más sobre este cuarto paso de financiar la acción climática. Gracias a todos. Gracias.
Gracias, Ale, por toda esa información tan importante. Bueno, como les comentaban al inicio, mi nombre es Lilia Suárez y hago parte del equipo comercial de Southport para Latinoamérica y el Caribe. En esta plática les vengo a hablar acerca de la financiación de la acción climática. Dentro de la financiación climática, pues hay diferentes Lilia, instrumentos. Sí, ¿se me discúlpame escucha la mal? interrupción. Ajá, si pudieras como Creo separar que un poquito el micrófono nada más para el audio, pero de ahí te escuchábamos ahí, bastante bien. Yo creo listo. que ya está mejor. Gracias, Ahí, Lilia. me lo bajo. Gracias. Gracias. A ver, listo. Dentro de los instrumentos, dentro de la financiación climática hay diferentes instrumentos que se manejan pues, desde el sector público, desde el sector privado para la financiación de la acción climática. Sin embargo, en esta plática vengo a enfocarme en un instrumento de pronto que es el más utilizado desde el sector corporativo y empresarial, que son los certificados de carbono. Adri, si por favor podemos seguir a la siguiente. Listo, entonces los certificados de carbono básicamente son una tonelada de CO2 equivalente removida, eliminada o evitada de la atmósfera. No quiere decir que los proyectos que generen estos certificados solamente se enfoquen en la reducción o eliminación del CO2. Hay proyectos que se enfocan pues, en múltiples gases, como está por ejemplo el metano, el dióxido nitroso, diferentes gases de efecto invernadero, pero esta es la unidad equivalente en la que se traduce y que de acuerdo a las metodologías que se utilizan, pues se traduce en la reducción en general que genera el proyecto. Una vez el proyecto pues ha tenido como un proceso de verificación, de auditoría y se ha publicado pues en las plataformas de registro de cada uno de los estándares dependiendo en el que esté ubicado el proyecto, pues entonces vamos a poder ver de manera pública cuáles son los certificados que ha generado ese proyecto. Cada certificado está ligado a un serial único para evitar la doble contabilidad al momento de vender o de negociar este certificado en el mercado. Entonces, como les decía, se lleva el proceso de publicar esto en el registro, se negocia en el mercado, ya sea nacional o internacional, y una vez se vende, pues se retira este certificado a nombre del cliente final, donde de acuerdo al estándar, cada estándar maneja un tipo de certificado diferente, donde van a poder ver el serial único de este certificado, el nombre del cliente final, y hay apartados dentro de los certificados para poner comentarios adicionales que de pronto el cliente requiera, de pronto para un tema comunicacional. Es importante también recalcar en este momento que muchas de las empresas compran estos certificados en el mercado para declararse de pronto como carbono neutralidad o adquirir etiquetas o certificados de este tipo. Desde Southpol creemos que es importante que las empresas tomen con precaución la compra o certificaciones o etiquetas de este tipo y que sean realmente validadas por un auditor, por un externo, que estén respaldadas por marcos regulatorios rigurosos, como lo recomienda la ISO 14068, para no generar de pronto ningún tema de malinterpretación al momento de comunicar este reclamo corporativo. Seguimos a la siguiente, Adri, por favor. Bueno, ¿de dónde provienen estos certificados de carbono? Provienen de diferentes tipos de proyectos, de pronto en el mercado o desde la parte del cliente. Los proyectos más conocidos son los forestales, pero no quiere decir que sean las únicas fuentes por medio del cual se desarrollan y se generan estos certificados de carbono. Tenemos, por ejemplo, proyectos domésticos que están enfocados más que todo a la comunidad, al tema social, donde claramente hay una reducción, una eliminación o una evitación de gases de efecto de invernadero al ambiente, pero su foco principal es mejorar también la calidad de vida de la comunidad en la que se desarrolla el proyecto. Por ejemplo, tenemos comunidades que no tienen acceso al agua potable, que no tienen gas para poder calentar sus alimentos y lo que hacen es cortar leña y esta leña genera pues gases de efecto invernadero al momento de que se prende, ¿cierto? Entonces hay proyectos, por ejemplo, de estufas eficientes que son los de pronto más conocidos en este tipo de proyectos que además de mejorar la calidad de vida pues de la comunidad en la que se desarrolla, pues también están evitando la emisión de estos gases de efecto invernadero al ambiente. Y también hay proyectos como el que se ve en la imagen, que son la generación de biodigestores, la entrega de biodigestores a comunidades que normalmente trabajan
con los cerditos, con las vacas que tienen residuos orgánicos constantemente altos, diarios, que pueden introducir e incorporar en el biodigestor para que el biodigestor genere biogás y este biogás sea la fuente pues de combustible para que ellos puedan cocinar o potabilizar el agua. Entonces, ese es como el principal foco también de este tipo de proyectos. Están los proyectos de energía renovable, que tiene una similitud que es reemplazar la fuente de combustible por energías renovables, ¿no? Entonces aquí es donde están para una escala mucho mayor al tema doméstico. Entonces están los parques solares, las granjas eólicas, que después sustituyen el combustible a través de fuentes de energías renovables para que las comunidades puedan generar sus tareas domésticas. Están los proyectos forestales, que son los proyectos, por ejemplo, de reforestación, los proyectos de conservación de bosques plantados o de áreas ya plantadas y los proyectos, por ejemplo, de manejo forestal mejorado que buscan incrementar o generar actividades de práctica forestal mejorada para aumentar la captura de carbono, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en áreas que de pronto ya están intervenidas y de las cuales se generan productos madereros. Están los proyectos de agricultura, como de pronto muy bien sabemos, es un sector del cual se genera un gran impacto por la gran cantidad de emisiones que genera de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, lo que se busca en este sector o a través de estos proyectos es generar prácticas de mejora en la agricultura para que se reduzcan los gases de efecto invernadero, pero que también sea un sector productivo. En esto, por ejemplo, se sustituyen muchas veces los fertilizantes sintéticos por fertilizantes orgánicos, se mejora el pastoreo dentro del proyecto, se incorporan, por ejemplo, plantación de árboles en el paisajismo, hay diferentes metodologías, diferentes prácticas que se generan para poder incrementar el tema de la agricultura, pero también que se reduzcan los gases de efecto invernadero al momento de estas prácticas agrícolas. La innovación de la industria es un proyecto, son los proyectos que están enfocados más que todo a buscar oportunidades dentro del proceso productivo de la empresa para poder reducir gases de efecto invernadero, pero también mejorar o incrementar los ahorros dentro de la empresa. Entonces, aquí hay, por ejemplo, proyectos de eficiencia energética, proyectos de cogeneración, proyectos de circularidad, donde, como les mencionaba, de pronto hay gases que generan las empresas al momento de su proceso productivo, pero que esos gases se pueden reincorporar a otro proceso dentro de la empresa, como es los proyectos de cogeneración, y que reducen los gases que se generan dentro del proceso, pero que también hay un ahorro energético dentro de la empresa. Y por último están los proyectos de remoción tecnológica de carbono, de pronto son los proyectos más novedosos actualmente, que están en un proceso también de verificación tecnológica y son los que remueven directamente el carbono del ambiente y lo almacenan en el suelo. Entonces, por ejemplo, hay casos donde hay ventiladores enormes que capturan, que remueven directamente el carbono del ambiente y lo almacenan en el suelo. O también están los proyectos de biochar, que son coger todos estos residuos madereros que atraviesan un proceso de pirólisis y que finalmente pues almacenan ese carbono en el biochar, que es como un carbono vegetal. Adelante, por favor, para la siguiente. Bueno, no quiere decir que todos los proyectos que sean de energías renovables, todos los proyectos que sean forestales, pueden emitir certificados de carbono, ¿cierto? Sino que todos estos proyectos deben suplir o tener unos criterios claves e importantes al momento de ser certificados. Primero está que sean reales, como su nombre lo indica, que se debe demostrar que el proyecto exista, que el proyecto es real, demostrar evidencias si, por ejemplo, es un proyecto de forestación que esté en las áreas plantadas o reforestadas, que realmente hay un plan de lo que se va a realizar dentro del proyecto. Que el proyecto sea adicional, es decir, el proyecto debe demostrar que si no se realiza ese proyecto en esas
en esa área, en esa región, en esa comunidad, pues entonces no habría esa cantidad de secuestro, de evitación, de eliminación de gases de efecto invernadero al ambiente, sino que por lo tanto seguiría igual o se incrementaría, de acuerdo a la línea base histórica que se ha reportado pues en esta región o en esta área en particular. Y adicionalmente demostrar que el proyecto necesita de estos certificados de carbono para poder implementar las actividades y el plan que presentaron en el anterior paso. Por tercero, que sea cuantificable, es decir, que debe haber una metodología, debe existir el instrumento metodológico para que sea reconocido, que sea avalado. Para que se demuestre que estas reducciones de gases de efecto invernadero se traducen en tantas toneladas de CO2 equivalente que por lo tanto son certificados de carbono que se pueden vender en el mercado. Cuarto paso, que sea verificable, es decir, debe existir un auditor también reconocido, avalado, una tercera parte independiente del proyecto que audite y verifique que realmente estas reducciones se están dando bajo la metodología que se está utilizando y que todo está en orden. Cuarto paso, que sea permanente, los créditos de carbono, los certificados que se generen, realmente deben ser permanentes, es decir, no se puede generar una fuga de pronto o reversibilidad de los créditos, de los certificados y de la reducción que ya se ha generado. Si de pronto el proyecto al momento de hacer su plan se da cuenta que tiene un riesgo de fuga o de reversión de estos reducciones, tiene que presentar un plan de mitigación de esta reversibilidad. Y sexto paso, que el proyecto sea único, es decir, el proyecto solamente se puede registrar una sola vez, los certificados se pueden emitir una sola vez de la verificación, sí, los proyectos tienen diferentes verificaciones, pero de acuerdo a las verificaciones que se van dando, el proyecto solamente puede emitir esa cantidad de certificados que se demuestran en esa verificación. Entonces, es por eso que, como les decía en la primera slide, los certificados tienen un serial único para que al momento de que se retire esa cuenta de registro a un cliente final no se pueda volver a vender o no se pueda duplicar. Es decir, nosotros aquí en Southpol, dentro de nuestros proyectos, cuando retiramos esos certificados a nombre de un cliente final, ese cliente final no lo puede trazar o vender en el mercado a otro cliente o de pronto trazarlo para otra compensación o para otra estrategia que estén trabajando dentro de la empresa. Entonces, eso es algo que debemos saber también al momento de comprar los certificados. La siguiente, por favor, Adri. Bueno, para que se puedan llevar a cabo estos proyectos y puedan cumplir estos requisitos anteriores que les mencionaba, pues existen unos estándares que pues tienen claro estos principios, que tienen las metodologías por medio de los cuales esa idea de proyecto puede presentarse y puede generar y tener este ciclo de proyecto para poder generar certificados de carbono. Están los estándares principales, yo los llamaría de pronto los estándares pioneros y más utilizados a nivel mundial, como está, por ejemplo, Verra, que fue creado en 2005 y que ya lleva más de 1.300 proyectos certificados a nivel mundial y que además tiene diferentes estándares dentro de él para certificar no solamente los beneficios ambientales de los proyectos o el impacto que generan en reducir o evitar gases de efecto invernadero, sino también esos beneficios o cobeneficios en temas de biodiversidad o en temas sociales. Y está el estándar Gold Standard, que se creó en 2003 por el WWF y otras organizaciones internacionales y que ya lleva también más de 1.400 proyectos certificados a nivel mundial. Que de pronto, ¿cuál es la diferencia con los otros estándares? Es que estos estándares reconocen diferentes metodologías, diferentes tipos de proyectos, no se centran o no se enfocan solamente en una metodología o en un tipo de proyecto o tecnología en específico. Están los estándares regionales y nacionales, que a diferencia, como les mencionaba, de Verra y Gold Standard, fueron creados o son creados para una región en específico, para un país en específico, de acuerdo pues a las áreas que se estén trabajando. Entonces está, por ejemplo, Climate Action Reserve, que es el estándar que es enfocado para Norteamérica y para los proyectos que se generen en esta región. Está, por ejemplo, el estándar del gobierno australiano, que es regulado por el gobierno australiano y que se enfoca, por ejemplo, en proyectos de energía limpia.
Y por último están los estándares que se enfocan en un tipo de proyecto en específico. Es decir, si un proyecto comunitario con enfoque en cobeneficios sociales quiere trabajarse, por ejemplo, Plan Vivo es uno de los principales estándares que se enfoca en este tipo de proyectos. Es decir, si nosotros vamos a presentar una idea de proyecto que solamente tenga un enfoque ambiental, pero no tenga un enfoque social, pues no sería de pronto como el estándar indicado para presentarlo. Está ProEarth, que es un estándar enfocado a proyectos de innovación en la industria, proyectos que están enfocados en la reducción de emisiones en la industria. Y ART, que es enfocado a proyectos RED+, que son los proyectos que reducen las emisiones en la deforestación y degradación forestal. Entonces, dependiendo, por eso es que aquí también en Southpol asesoramos a los dueños de proyectos, a los que proponentes, para saber cuál es la metodología adecuada, cuál es el estándar adecuado. No quiere decir que uno sea mejor que otro, pero de acuerdo a su especificidad, a su experiencia, es mejor hacerlo de una manera o de otra. La siguiente, por favor. Bueno, y por último, no quiere decir que el estándar sea un ente independiente y que todo lo que diga el estándar es lo único que se debe cumplir. Lo que buscamos también en el mercado de carbono voluntario es que hayan entes, órganos independientes que dicten principios básicos de carbono para poder generar nuevas metodologías. Entonces, esto lo que permite es que el mercado crezca y que crezca de manera positiva, de una manera integral, y que cada vez los proyectos que se generen para el mercado voluntario de carbono sean proyectos de alta integridad, que el certificado que compre el cliente final sea un certificado de alta calidad. Entonces, lo que se busca diariamente a través de estos órganos independientes es que se fortalezcan los estándares ya existentes o los estándares que están naciendo, que haya un proceso al momento de generar estas metodologías, que existan nuevas metodologías, por ejemplo, para proyectos como los que les mencionaba anteriormente de remoción tecnológica, que están incipientes, que están naciendo. Siempre hay ideas nuevas de proyectos, entonces es importante que se creen las metodologías de manera rigurosa al momento de certificar o generar este tipo de proyectos. Entonces, actualmente muchos de los estándares, como les decía, son estándares que se crearon en el 2003, en el 2005, y el mercado es un mercado que ha venido evolucionando y mejorando. Entonces, estos estándares están alineándose precisamente a estos principios básicos, a los mejores estándares que hay a nivel internacional, para que podamos tener estos proyectos de alta calidad como los que ofrecemos, y con gusto puedo decir en Southpol. Entonces, pues nada, hasta aquí ha llegado mi plática con ustedes, pero los dejo con Marco, que va a hablar ya directamente de un ejemplo en específico de un proyecto. Marco, si puedo interrumpirte antes de que empieces, siquiera que comiences con esto, invitarles una vez más a todas las personas que nos acompañan para que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Ya tenemos ahí un par, pero sería muy bueno tener más dudas, más preguntas de ustedes para que podamos compartirlas con nuestros panelistas. Así que muchísimas gracias. Marco, todo tuyo. Gracias, Miguel, y gracias, Lilia. Bueno, efectivamente, como mencionaba Lilia y como mencionó Miguel al inicio, la idea ya ahora es mostrar un caso de estudio de proyectos que tenemos aquí en Southpol, lo que hemos desarrollado en Southpol, y mostrar que esos proyectos de carbono van mucho más de solamente generar bonos de carbono o solamente la cuantificación de cuántas emisiones se pueden reducir de CO2 a la atmósfera, sino que también esos proyectos generan impactos en las comunidades locales, impactos sociales, impactos en el ecosistema, que muchas veces son como en el trasfondo, quedan un poco rezagados y no son tan conocidos en el mercado de estos posibles co-beneficios que pueden tener. Entonces, si quieres, por favor, Adri, pasemos a la siguiente. Entonces, en aras de eso, el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto Red Más, llamado Pueblos Indígenas Resguardando la Selva. Es un proyecto que se encuentra en el resguardo Predio Putumayo, en la región de Amazonas, Colombia. Siguiente, por favor, Adri. Y básicamente quería iniciar esta charla o esta última sección pues, del webinar hablando un poco sobre la selva amazónica, que es donde está localizado este proyecto, que básicamente pues, la selva Amazonas o la selva amazónica cuenta con la mayor cantidad de selva tropical en todo el mundo,
por lo cual es un ecosistema bastante particular, bastante único, que cubre aproximadamente o más de 6 kilómetros cuadrados en toda el área y específicamente para el país de Colombia. Tenemos una particularidad que sea la confluencia entre los ecosistemas andinos, que es toda la cordillera andina y toda la cordillera montañosa andina, y los ecosistemas amazónicos en esta zona. Siguiente, porfa, Adri. Si quieres podemos avanzar, que este video lo podemos ver al final en un otro video. Entonces, como les comentaba, pues la selva amazónica es un ecosistema único, el cual no puede ser comparado con ningún otro ecosistema. Se presenta una gran riqueza de biodiversidad, tanto en fauna y en flora, en donde inclusive muchas de las especies hoy en día todavía no han sido identificadas y todavía no se ha hecho su correcta pues, identificación porque son especies nuevas, especies endémicas y que solamente se pueden encontrar en estas zonas o en este ecosistema. Y también la Amazonía representa un ecosistema bastante importante en aras de carbono. Es una de las mayores reservas de carbono que se presentan a lo largo de todo el mundo. De ahí su gran importancia de conservarlo, de mantener los bosques en pie, de evitar las talas y deforestaciones y presiones que se están presentando hoy en día por medio de incremento de las fronteras agrícolas, de incendios y también de incremento por presiones de crecimiento poblacional y demás. Y en últimas, pues también el Amazonas representa pues un ecosistema muy importante para los ciclos hidrológicos en América Latina y en todo el planeta debido a su gran riqueza y a su gran extensión que se presenta. Siguiente, por favor. Además de ser un ecosistema pues, único, también en el Amazonas se presenta o es el hogar de diferentes pueblos indígenas, por lo cual es un ecosistema que no podemos verlo independiente, sino que tenemos que tener una visión holística en la cual entra a jugar muchas partes, las acciones humanas, los animales y también todo el ciclo hidrológico que podemos contar o que se puede detectar en este ecosistema. Por ello, siguiente porfa, Adri, sale este proyecto o sale esta iniciativa de proyecto que es una iniciativa comunitaria en la cual está asociado 4 asociaciones indígenas y básicamente el objetivo es llegar a una conservación de más de 3.6 millones de hectáreas de la selva amazónica e intentar reducir y mitigar la deforestación y degradación que se presenta en el área. Es un proyecto, como bien ahí menciona, que viene desde las comunidades indígenas. Ellos son los dueños de proyectos y son los proponentes de proyectos. Y nosotros como Saupol lo que hacemos es un socio que los apoya en el desarrollo de ese proyecto, que los ayuda en la selección de los estándares, de metodologías, de desarrollo y cuantificación, y que también buscamos en aras de que el proyecto continúe y que cumpla con todos los requisitos que ahorita Lilia nos estaba mencionando que debe tener este tipo de proyectos. Para ver un poco sobre los impactos, podemos pasar así que a la siguiente, Adri, que el proyecto, como les comentaba, esos proyectos no solamente se focalizan, no solamente tenemos impactos a nivel de la cantidad de toneladas de CO2 o de bonos de carbono que pueden generar. En este particular tiene un aproximado estimado de 35 millones de toneladas de carbono, es decir, 35 millones de bonos de carbono que se pueden generar a lo largo de toda la vida del proyecto, que son 30 años de vida del proyecto que se espera. Pero además de este valor gigante de bonos de carbono, también tenemos unos impactos de trasfondo, como son la conservación de más de 3.6 millones de hectáreas de selva amazónica, de también conservar el ecosistema y el hábitat para más de 50 especies amenazadas en estados de vulnerabilidad o especies endémicas que solamente se encuentran en la selva amazónica. En el proyecto en sí involucra, como les comentaba, 4 comunidades indígenas que tienen una población de más de 6.000 habitantes, y a lo largo de todo el proyecto se han realizado diferentes espacios de participación, más de 300 espacios se han realizado como talleres, reuniones, asambleas y diferentes actividades en las cuales lo que se resalta es que este proyecto se construye de manera participativa, de manera comunitaria y atendiendo a todas las direcciones de las mismas comunidades, asumiendo y también incorporando sus tradiciones, sus estructuras de gobernanza y todo su proceso de decisión para poder construir un proyecto participativo y comunitario. En aras de eso también se ha desarrollado diferentes iniciativas como son entrenamientos hacia las comunidades, como bajo el área o bajo el término de cogestores, que son básicamente personas de la misma comunidad que se vuelven los expertos en el tema
sobre el proyecto y expertos en campo sobre el proyecto, y son los que se encargan también de difuminar toda la información sobre el proyecto a las diferentes comunidades que hacen parte de este gran proyecto. Si quieres podemos pasar a la siguiente, Adri. Como les venía comentando, es un proyecto comunitario en el cual lo que se ha venido construyendo en este proyecto es de manera participativa, respetando todas las tradiciones que tienen las comunidades que hacen parte del proyecto. Y en últimas tenemos el desarrollo de estas iniciativas de cogestores que son líderes en las comunidades indígenas para el proyecto, buscando fortalecer la educación ambiental, buscando que también respetemos se haga una integración entre la educación ambiental, el desarrollo de proyectos de carbono y también un enfoque étnico y participativo de las comunidades que hacen parte del proyecto, resaltando así su impacto y co-beneficios en las comunidades y en el ámbito social. Además, si pasamos a la siguiente, porfa, vemos también un impacto en la biodiversidad. El proyecto ha identificado o incluye hasta el momento 3 áreas de alto valor de conservación, que son áreas que involucran ecosistemas particulares, en los cuales son ecosistemas muy importantes que no se encuentran en todo el mundo, sino que son específicos, digamos, para el área de la Amazonía. Entre ellos tenemos cananguchales, salinas y hábitats de peces que son importantes para las comunidades en cuanto a la parte de alimentación. Y básicamente con el proyecto lo que se busca es conservar esos ecosistemas, conservar estas especies en peligro que son endémicas, y también desarrollar un sistema de vigilancia y monitoreo por medio de cámaras trampas y monitoreo participativo con las mismas comunidades, con los mismos participantes del proyecto que realizan estas actividades en campo de monitoreo de biodiversidad. Aquí estamos viendo un par de videos de cámaras trampas que se realizaron un monitoreo participativo durante este año, en el cual se instalaron cámaras a lo largo de todo el proyecto y se capturaron registros de diferentes animales. Vemos algunas especies que son bastante carismáticas y que unas que están en peligro, como son el jaguar, el tapir, el puma, Danta, aquí vemos un armadillo, por lo cual vemos que no solamente al tener este tipo de proyectos estamos generando los bonos de carbono, sino que como una respuesta de conservar y mantener estas selvas y evitar la deforestación y la destrucción de ellas, estamos conservando el hábitat para toda esta cantidad de animales que son endémicos, algunos de ellos, y algunos están en un estado grande de vulnerabilidad o con riesgos de extinción. Aquí vemos el jaguar, que justamente con esto estaríamos terminando pues esta parte del video. Bueno, como les comentaba, pues el proyecto tiene diferentes impactos a lo largo de los ámbitos. Si quieres, Adri, podemos pasar a la siguiente, que si no estoy mal ya el video está repitiendo, sí. Eh, También estamos alineados pues, a los objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto tiene impactos en cuanto a la seguridad alimentaria, a combatir la pobreza, a la identidad indígena, específicamente en esta, apoyando la soberanía indígena, el fortalecimiento de la estructura de gobernanza indígena, y también rescatar todas las tradiciones y conocimientos tradicionales que tienen estas comunidades, que es muy valiosa y que de pronto se han perdido a lo largo de los años, y hacer como integrar todo esto dentro del proyecto por medio pues, de la protección de los ecosistemas, de la emisión o de la generación de los bonos de carbono, y también haciendo diferentes alianzas con actores estratégicos cercanos pues, o en el área, y con diferentes institutos de investigación. Y por último, como para cerrar de pronto esta parte de la presentación, quería dejarlos con un video del proyecto, que es donde tenemos pues, algunos de los participantes del proyecto de las comunidades, y nos cuentan un poco sobre el proyecto, cómo se ha desarrollado y cuáles son también los beneficios o los impactos que se han generado. Entonces, si quieres, Adri, podemos reproducirlo. No sé si lo podemos colocar tal vez grande, como para que se vea un poco mejor, por favor. Gracias. Adri, qué pena, no se está escuchando. Sí, ¿no está escuchando, Adri? No sé.
Tal vez, Marco, tú puedas irte Bueno, describiendo un poco lo que se ve en el video. exacto, bueno, mientras que solucionamos el tema de sonido, bueno, el video fue realizado con las comunidades. Estamos prácticamente pues mostrando, o la idea de mostrar esos videos es que las mismas comunidades nos cuenten cómo ha sido el desarrollo del proyecto, cómo ha sido la integración de ellos dentro del el proyecto Red Más, que como les comento es una iniciativa desde las mismas comunidades indígenas de desarrollar estas actividades de conservación de bosques, de reducción de la deforestación y mejorar sus prácticas también tradicionales para reducir los impactos que se presentan hacia el ecosistema. En este video, ya tenemos sonido. Hijos de la tierra, nosotros salimos por el hueco de origen y desde ahí nos encomendaron cuidar la naturaleza, cuidarlo, protegerlo, no acabar. Pues nosotros somos esencia de tabaco, de coca y de azúcar dulce. Solo por ser parte del Estado, pues somos colombianos, pero pues nosotros somos indígenas. Que conservamos mucho la cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. El papel de la mujer es bastante fundamental para tener la selva en pie. Si quieres vivir, conserva la selva. Si quieres morir, pues acá es con ella. Le mandamos este mensaje al mundo de que tomemos conciencia. Este mensaje va para el mundo, en especial a los países industrializados que en su afán de lograr su objetivo, sus intereses, se olvidan de que en algún rincón del mundo hay unos pueblos indígenas, en especial el pueblo Murui, que no piensa lo mismo que ellos. Tienen unos principios fundamentales de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente, de cuidar los bosques. Aquí, en este territorio, existe este pueblo y que existirá siempre y que su palabra está dado para conservar el mundo. Nosotros somos los que decidimos cómo va a ser eso, porque nosotros somos los que sufrimos diferentes necesidades y queremos que esas necesidades minimicen. Y si minimizan positivamente, pues bienvenido. Tradicionalmente hablamos de un canasto, del canasto y el amanecer de ese canasto llenen los frutos. Entonces, el fruto que esperamos nosotros sean los beneficios que pues, logremos a través de este proyecto y fomentar, digamos, la forma de mejorar nuestras vidas. Bueno, yo creo que tal vez por cuestión de tiempo no podemos ver lamentablemente todo el video completo. Le estaremos pues como compartiendo próximamente esos videos en nuestra red social, también en la página web de Southpol. Lo más probable es que estaremos compartiendo esta información. Y ya para terminar, pues bueno, los project partners del proyecto, como les comentaba, los dueños del proyecto y los desarrolladores del proyecto son esas 4 comunidades indígenas y nosotros como Southpol estamos apoyando el desarrollo del proyecto en cuanto al apoyo técnico, y desarrollo pues de las metodologías y con los estándares. Ya te cedo la palabra a ti, Miguel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Creo que este video creo que toca parte fundamental, ¿no? Y del por qué hacemos lo que hacemos, no solamente como organización, sino como individuos, por qué decidimos dedicarnos a lo que hacemos en el día a día
y creo que es muy bonito y es muy inspirador. Hemos tenido muchos del equipo la oportunidad de visitar, digo, no particularmente ese proyecto, como Marco y el equipo que se encarga directamente de involucrarse con este proyecto y la comunidad, pero sí hemos tenido la oportunidad de visitar muchos otros proyectos y estas historias se repiten una y otra vez, ¿no? Más allá de el instrumento de financiación, que es donde muchas veces se centra la conversación, se olvida que el impacto más importante es a quién llegan esos recursos y justo respetando estos usos y costumbres, la diferente filosofía, visión de vida que tienen las comunidades y que sin las comunidades no hay ningún proyecto que implementar. Dentro de eso quería preguntarte igual un poquito, yo sé que en el video ya lo explicaban de viva voz ellos mismos y me sorprende la gran elocuencia que, vaya, de una manera sumamente positiva, la gran elocuencia con la que las comunidades mismas hablan y logran transmitir de una forma muy rápida el mensaje que quieren comunicar acerca del impacto que tienen estos proyectos para ellos y sus vidas. Pero quería preguntarte un poquito más desde el punto de vista de desarrollador de proyecto, quien acompaña y facilita el proceso para que eventualmente pueda haber este instrumento de financiación. Que yo sé que está un poco, tal vez he respondido a la pregunta, pero me interesa más tu punto de vista, Marco. ¿Cómo, qué tan importante, qué tan fundamental termina siendo la participación de la comunidad para hacer de estos proyectos el éxito que son? Miguel, pues efectivamente, como habías mencionado, si las comunidades o por lo menos ese tipo de proyectos comunitarios no tendrían éxito porque al fin y al cabo nosotros tenemos o las actividades que se buscan realizar con los proyectos, que es la reducción de la deforestación y degradación y poder eso que se transmita en bonos de carbono se deben de realizar por medio de implementación de actividades en campo, por medio de implementación de actividades en territorio. Y son en última las comunidades las que saben cuáles son las actividades que pueden realizar, cómo realizarlas, cuáles son sus necesidades y a qué atacar para, o estos drivers de deforestación, cómo atacarlos, los riesgos de deforestación, cómo atacarlos. Y si, digamos, no se realiza una integración adecuada de ellos, si no se realiza un trabajo conjunto con las comunidades y no se tiene como siempre sí, desde el punto de vista de ellas integradas en el desarrollo de esos proyectos, básicamente los proyectos no podrían continuar, no tendrían éxito y no tendrían una permanencia a largo plazo, que es lo que se busca. Dar como un inicio y empezar como con un cambio de actividades y que el proyecto a futuro pueda continuar, puedan hacer como un cambio de actividades más sostenibles a largo plazo. Muchísimas gracias, Marco. Sé que nos quedan un par de minutos y me disculpo, posiblemente no creo que nos vaya a dar tiempo para hacer algún par de preguntas que iban orientadas para ti, Ale, porque hay muchas dudas con respecto luego a greenwashing. Creo que es una parte, ya moviéndome un poquito más, haciendo el zoom out, ¿no? Y de lo que es este ecosistema en el que coexiste los mercados de carbono. Luego hay ciertas dudas, pero por ahí podemos igual compartirles algunos de los recursos que tenemos, donde hablamos acerca de las declaraciones que los corporativos pueden realizar, ¿no? Y estos esquemas, ¿no? Bueno, mejor dicho, estos fenómenos de greenwashing o el silencio verde, el lavado verde, o también existe como temas de inacción, que es la peor de las combinaciones con todos los shades of green, ¿no? O todas las sombras del verde que existen allá afuera. Pero podemos compartir algo de esto, si quieren los recursos también de lo que hemos preparado también con el equipo. También, Marco, podremos compartir el link al video. Y tal vez una preguntita muy rápida que creo que es muy pertinente, vinculado a lo que mencionaba Marco para Lilia, y tiene que ver, luego hay una cierta confusión para algunas de las personas, tal vez no para muchos de los que están participando ahorita con nosotros en la llamada, pero para algunos entre esa coexistencia que pueden tener entre un mercado voluntario y un mercado regulado, y cómo es que dentro de esta dinámica de un mercado como un todo se evita una doble contabilidad. ¿Tú qué nos podrías compartir en tu experiencia, Lili? Claro que sí, gracias Miguel. Pues uno es que son mercados diferentes, el mercado voluntario está dirigido al sector público, al sector privado, al ciudadano que también quiera compensar de manera voluntaria, como su nombre lo dice, esas emisiones que generamos día a día. Entonces, aquí la estrategia para financiar es decisión de quien desee comprar los certificados de carbono. Es decir, si yo como ciudadano, si yo como empresa quiero compensar o quiero trabajar o financiar un tipo de proyecto, ya es decisión mía y en el asesoramiento que empresas como nosotros damos de qué tipo de proyecto yo quiero financiar, es que esté ubicado en qué tipo de región, en qué tipo de país, de qué tipo de metodología, de qué tipo de estándar, ¿cierto? Entonces es un poco más abierto a la discreción y la necesidad puntual del cliente.
y el mercado regulado es un mercado enfocado a un tipo de persona jurídica o natural, dependiendo del mercado regulado donde se esté generando. Dando un ejemplo, por ejemplo, en Colombia está el mercado regulado de carbono, donde el sujeto al cual se le regula es al sujeto pasivo, que es el sujeto distribuidor y el que quema el combustible en Colombia. Entonces es muy enfocado a un sector en específico, donde se especifica que el proyecto debe estar ubicado en Colombia, que el proyecto debe estar registrado en una plataforma nacional como el RENAR. Entonces es muy cerrado en cuanto a qué tipo de proyecto se debe comprar, qué tipo de vintage, de tecnología y a qué sujeto va dirigido la regulación, ¿cierto? Entonces eso es lo que marca un poco la diferencia entre un mercado y otro. ¿Y cómo evitar la doble contabilidad? Es primero teniendo un registro y un estándar confiable en el cual se pueda ver de manera pública el registro y la publicación de estos certificados de carbono que, como les mencionaba, tienen un serial único, y además que cuando se retiren estos certificados del registro se eliminan de manera permanente del registro. Es decir, una vez están retirados o canceladas de este registro, se emite un certificado y se eliminan de esta plataforma de registro, sea un proyecto que sea para mercado voluntario o regulado. Es un proyecto que emitió una cantidad de certificados anuales o durante una verificación. Entonces cuando se elimina de manera permanente este certificado del registro, pues no va a poder trazarse este certificado nuevamente en el mercado. Entonces es confiando y teniendo claro, pues obviamente, con qué estándar y con qué plataforma de registro se está trabajando, y que sea de manera pública y transparente para que el mismo cliente, como el mismo desarrollador, como el mismo beneficiario pueda revisar de manera pública el serial único del registro y que sea retirado permanentemente para el beneficiario final. Muchísimas gracias, Lilia. Y de nuevo, muchísimas gracias a los tres, Marco, Lilia, Alejandra, y también gracias a todas y a todos los que nos regalaron unos minutitos, una hora de su tiempo el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas o cualquier cosa, por favor, no duden en escribirnos. Y pues, bueno, seguiremos haciendo este tipo de webinars para todas las personas entusiastas en el tema, y también para todos aquellos colegas con quien quieran intercambiar ideas, por supuesto, siempre abiertos al debate y a la buena conversación. Muchísimas gracias de nuevo, cuídense mucho, les deseamos un excelente día y pues estamos en contacto, ¿sale? Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.